señores diputados. Hacer referencia a uno de los problemas que más lastiman a la sociedad mexicana, como es la corrupción, no es un asunto fácil, sobre todo cuando los factores políticos, sociales y éticos involucrados complican el planteamiento de soluciones y resultados efectivos en el corto y mediano plazos. A nadie sorprende que la falta de resultados en materia de combate a la corrupción haya mermado la confianza y la credibilidad de la sociedad en las instituciones públicas en los años recientes, derivado de los numerosos y escandalosos casos de corrupción de los cuales todos estamos enterados. Se señala cada vez con mayor frecuencia el enriquecimiento ilícito de algunos gobernantes, el desvío de recursos públicos para fines distintos a los autorizados, el uso ilegal de información confidencial para beneficio de unos cuantos, el aumento de la deuda pública y el obstruir la impartición de la justicia, entre otras. Contribuir a estas situaciones es, sin duda, uno de los principales retos de la fiscalización superior en este momento. Las modificaciones constitucionales y legales abonan a tener mejor andamiaje legal para el combate a la corrupción, pero considero que es necesaria la voluntad política para aplicar las leyes y castigar a quienes cometen actos de corrupción. Los retos. En México, la verificación del manejo y destino de los recursos públicos es una atribución histórica y exclusiva del Poder Legislativo y así debe permanecer. Por ello, el papel de la Auditoría Superior de la Federación como órgano técnico de la Cámara de Diputados debe ser, por un lado, el de asistirla en la producción de información que sirva de insumo para fortalecer la tarea legislativa y, por otro, el erigirse como fiscalizador duro, férreo, pero objetivo y técnico del dinero público. En este empeño corresponderá a la Auditoría Superior de la Federación impulsar una nueva etapa de fiscalización superior orientada a cuidar el gasto público para que se destine exclusivamente a los fines que se hayan fijado en el presupuesto de egresos de la Federación y que los objetivos, metas y resultados sean acordes con los planes y programas aprobados. En suma, debemos lograr que la Auditoría Superior sea identificada como garante de la transparencia y rendición de cuentas a través de su participación en el Sistema Nacional Anticorrupción, en el Comité Coordinador de dicho sistema y como copresidente del Sistema Nacional de Fiscalización. Ante tales retos, la ASF deberá, en los próximos años, convertirse en la piedra angular del Sistema Nacional Anticorrupción, para lo que requerirá estrechar los vínculos y comunicación con los miembros del Comité de Participación Ciudadana, contribuir eficaz y oportunamente en el Comité Coordinador del SNA, llegar a consensos con todos los integrantes del Comité Coordinador del SNA y de manera particular con el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y con la Fiscalía Anticorrupción. Apoyar decididamente la conformación y puesta en marcha de la Plataforma Digital Nacional, apoyar en la formulación de criterios metodológicos que el Sistema Nacional Anticorrupción utilizará para la formulación y medición de las políticas anticorrupción a nivel nacional. Las reformas que ampliaron las atribuciones de la ASF representan también retos organizacionales internos a los que debemos enfrentarnos con inteligencia, oportunidad y conocimiento técnico probado. No hay tiempo ni para especular ni para aprender, porque lo que está en juego es el bienestar de la sociedad. Ante tal situación, estimo que la ASF debe considerar como prioritarios los siguientes puntos. Programar auditorías basadas en riesgos o indicadores que permitan focalizar y concentrar la fuerza de trabajo a la par que se reduce el número de auditorías sin resultados de impacto. Consolidar las áreas jurídicas que se encargarán de investigar, sustanciar y enviar los procedimientos calificados como faltas graves al Tribunal Federal de Justicia Administrativa y los hechos de corrupción ante la Fiscalía Especializada. Profundizar en las auditorías que impliquen la contratación de financiamiento por parte de estados y municipios con garantía de la Federación, consolidando la coordinación y los procedimientos. Comunicar con claridad y oportunidad a la sociedad de los actos de corrupción encontrados, diferenciándolos de las faltas administrativas, con el fin de no contribuir
a que la percepción del aumento de la corrupción en nuestro país es alta, cuando no existan evidencias sustentadas de ello. Sugiero impulsar una participación más contundente por parte de la Cámara de Diputados al momento de recibir los informes individuales, citando a comparecer a los funcionarios responsables de los casos más destacados que estos consignen. Para finalizar este capítulo Retos de la ASF, propongo la elaboración de un diagnóstico integral que nos permita evaluar el estado real que guarda la Auditoría Superior de la Federación. Visión para mejorar el desempeño de los órganos de fiscalización en México. El Sistema Nacional de Fiscalización es uno de los pilares del sistema anticorrupción, toda vez que establece la coordinación entre los diferentes órganos de auditoría gubernamental a través de una plataforma nacional. Alcanzar la plena operación del Sistema Nacional de Fiscalización es uno de los mayores compromisos que la ASF tiene en el corto plazo y es a su vez una herramienta valiosa para mejorar y estandarizar los procesos de fiscalización y auditoría en todo el país. Establecer los procesos que den coherencia en todo el país en conjunto de leyes, normas y actores y sistemas relacionados con la fiscalización y la auditoría gubernamental. También consolidar el intercambio de información entre todos los participantes a través de sistemas tecnológicos a fin de potenciar los resultados, el alcance y cobertura de los recursos auditados, así como para facilitar la coordinación de los trabajos conjuntos. Alcanzar la profesionalización de los encargados de realizar auditorías en todo el país. Administrar mecanismos eficaces para comunicar los resultados en un lenguaje ciudadano claro y sencillo. Apoyar a las entidades federativas en la puesta en marcha de los sistemas locales anticorrupción. La instalación e implementación de los nuevos sistemas locales anticorrupción se ha realizado de manera lenta, pues se han topado con una serie de intereses políticos y falta de recursos presupuestales. De acuerdo con el propio Comité de Participación Ciudadana, una tercera parte de los estados del país no ha destinado presupuesto para la creación e implementación de sus sistemas locales anticorrupción, pese a que a la fecha de entrada en vigor era el 19 de julio del 2017. Mis razones para contender por el cargo. Estimadas diputados y diputados, de sobra sabemos que el fortalecimiento de las instituciones es un reto mayúsculo. De ahí la necesidad de elegir el mejor perfil para dirigir la Auditoría Superior de la Federación. El arduo y complejo trabajo que se avisora para cumplir con los mandatos, tanto de la Ley de Fiscalización como del Sistema Nacional Anticorrupción, exigen que las decisiones y acciones a cargo del Auditor Superior se formulen con la mayor responsabilidad y conocimiento técnico. Los nuevos instrumentos con los que contamos ahora habrán de servir para hacer frente a este flagelo que cada vez más se incrusta en nuestra sociedad, de ahí que sea imperativo mandar la señal de que el gobierno y sus instituciones no tolerarán más la corrupción ni la impunidad. La corrupción nos cuesta millones de pesos todos los días, por lo que la desconfianza y frustración se arraigan en una sociedad cada vez más demandante de mejores niveles de bienestar. Es ante estas preocupantes reflexiones, pero sobre todo ante las expectativas y el ánimo de contribuir a la lucha contra la corrupción e impunidad, que someto a su consideración mis 42 años de experiencia técnica en el servicio público y con especial énfasis el tiempo que he tenido el privilegio de trabajar en los ámbitos de fiscalización, la rendición de cuentas y la administración de los recursos. Los principios que han regido mi actuación en el servicio público son honestidad, objetividad, congruencia, imparcialidad e independencia, por lo que me considero un servidor público probo y con prestigio profesional que cumple con los requisitos establecidos. Soy consciente de la gran responsabilidad que implica ser auditor superior en la coyuntura por la que atraviesa nuestro país, pero también soy realista y objetivo al visualizar los resultados que se pueden alcanzar y reportar satisfactoriamente en diciembre de 2025, por lo que pondré todo mi esfuerzo profesional y personal para lograrlo. Agradezco la oportunidad que me han brindado para comparecer ante ustedes y poner a su consideración mi absoluto compromiso de trabajar arduamente en el fortalecimiento y consolidación de la Auditoría Superior en esta etapa de nuevas responsabilidades y obligaciones.
por lo que de resultar yo elegido para asumir la titularidad de la ASF, lo haré con convicción y entrega absoluta. Crearemos una nueva actitud dentro del personal de la auditoría para que todos juntos actuemos con la pujanza que da la convicción, la fortaleza que da el ideal, el entusiasmo que da el amor y las sinceridades que da la honradez para ser los pioneros en el combate a la corrupción y que ésta se convierta en una realidad con los consecuentes beneficios sociales y políticos que esto implica. Quedo atento a sus preguntas y comentarios. Muchas gracias, señores diputados y diputadas. Muchas gracias, don Gregorio Guerrero Pozas, por su exposición. Toca el momento a los grupos parlamentarios, en este caso es mi turno, y quisiera ser muy concreto para continuar con el programa de preguntas y respuestas. Todos los diputados harán uso de la palabra. Finalizaríamos con una pregunta de la urna ciudadana que han hecho las organizaciones ciudadanas organizadas, y posteriormente tendrá usted 10 minutos para contestar a todos y a cada una de las interrogantes aquí vertidas. En ese sentido, me tocaría a mí, ¿cómo vincularía usted, señor contador, a los órganos de control interno, con el SAT, con la inteligencia financiera, en su función fiscalizadora? Es decir, los órganos de control interno carecen muchas veces de información oportuna para robustecer los informes de resultados. Derivado de ello, muchas veces se da el anuncio público del pliego de observaciones. Posterior a ello viene un término de solventación, y muchas de esas observaciones que fueron espectacularmente mediáticas se solventan y queda la percepción ciudadana de que de nada sirvió la Auditoría Superior de la Federación o del órgano de control interno en su caso. En ese sentido, ¿cómo vincularía usted a estas instituciones en la función de fiscalización para robustecer y sustanciar debidamente sus observaciones? Por mí es la pregunta. Le cedería, si me lo permite usted, el uso de la palabra al Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, que hoy hará uso de la palabra la diputada Claudia Sofía Corichi García. Adelante, diputada. Gracias, diputado. Buenos días y bienvenido, contador, a esta Cámara de Diputados. Hay algunos hechos pues que son de todos conocidos, ¿verdad? En su calidad de contador mayor de Hacienda, entre 98 y 2001 le correspondió a usted ser el primer titular pues de lo que hoy es la Auditoría Superior de la Federación. Sin embargo, en aquella ocasión hubo un desencuentro entre usted y la Comisión de Vigilancia en términos de la decisión que tuvieron de no ratificarlo en el cargo. A mí me gustaría un poco que nos comentara en ese momento cuáles fueron las apreciaciones, porque hay muchas versiones, ¿verdad? A mí no me tocó, era muy joven, entonces no me tocó exactamente esa etapa, pero sí creo que es importante saber, porque usted promovió un recurso de amparo justamente por la no ratificación. Me gustaría saber sus consideraciones justamente en aras de que estamos en un proceso muy importante. Y la segunda pregunta sería, en este nuevo esquema, es decir, esta Auditoría Superior de la Federación tiene atribuciones diferentes y nuevas, y sobre todo desde hace un año tiene otras consideraciones, otro ritmo incluso prácticamente de auditar en tiempo real. Por eso me interesa saber cuál podría ser en su expertise, cómo podría usarlo, pero además, ¿cuál podría ser, digamos, una cualidad fundamental para poder estar en una auditoría con estas nuevas condiciones y estas nuevas características que tenemos hoy día? Es cuanto. Muchas gracias, diputada Corichi. Le cedemos el uso de la voz a la diputada del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional, la diputada Alicia Barrientos Pantoja. Gracias, diputado presidente. Actualmente, contador público Gregorio Guerrero se desempeña como Contralor General del INE.
puesto en el que fue ratificado en 2014 para cumplir un periodo de 6 años. ¿No cree usted que dejar ese importante puesto en el inicio del proceso electoral 2018, que será tan grande y de suma importancia para el país, generaría problemas en la vigilancia de la actuación de los funcionarios del INE? Y por otro lado, usted fue contador mayor de Hacienda, equivalente al actual auditor superior de la Federación. ¿Podría usted describir brevemente las ventajas y desventajas del funcionamiento actual de la Auditoría Superior de la Federación respecto a la anterior Contaduría Mayor? De ser elegido, ¿estaría de acuerdo en que se establecieran controles de confianza y evaluaciones del desempeño a los mandos altos y medios de la Auditoría Superior de la Federación? Por sus respuestas, muchas gracias. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, diputada. En ese sentido, después de la diputada Barrientos Pantoja, seguirá el turno a la integrante del Partido Verde Ecologista de México, la diputada Paloma Canales Suárez. Muchas gracias, diputado. Contador Gregorio Guerrero, bienvenido a esta Cámara de Diputados. A partir de la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, nuestro país enfrenta un reto importante y una realidad distinta. Ante esto me gustaría escuchar su visión de cómo se debe combatir la corrupción, qué hay que fortalecer para erradicar este mal en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias. Diputada Paloma, tocaría el turno al grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, la diputada Minerva Hernández Ramos. Gracias, diputado. Contador Gregorio Guerrero, si hablamos de las auditorías que ejecuta el SAT, hablamos de un costo-beneficio. El SAT invierte una cantidad de dinero público y rescata una cantidad importante de recursos que ingresan y son parte después del gasto de la nación. En el caso de la Auditoría Superior de la Federación, la erogación no es menor, rebasa los 2,000 millones de pesos, supera con mucho los 2,000 millones de pesos. Y las recuperaciones que se hacen son verdaderamente simbólicas. ¿Qué opinión le merece eso? ¿Qué opinión le merece que los sindicatos sigan estando un tanto al margen de la acción de la Auditoría Superior de la Federación? Y por otro lado, en el tema de deuda pública, en el que ya tiene, sobre todo en la subnacional, en la que ya tiene competencia la Auditoría Superior de la Federación, quisiera tener una opinión calificada suya, dada su expertise, sobre aquella deuda que algunas entidades han contraído al margen, por decirlo de algún modo, de la propia ley, porque sus leyes locales no tipifican como deuda algunas acciones como pudieran ser los PPS o las APP. Antes esto, desde luego, de la existencia de la recién aprobada Ley de Disciplina Financiera, pero en estricto sentido se trata de deuda que no pasó por los congresos de los estados y que pues debiera estar contabilizada. Hoy no lo está, porque no está considerada como deuda en muchas entidades federativas. ¿Qué acciones debiéramos tomar en esa materia? Gracias por sus amables respuestas. Gracias, diputada Minerva Hernández. Toca el turno al grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Hará uso de la palabra el diputado Enrique Rojas Orozco. Muy buenos días, bienvenido a la casa de todos los mexicanos. Contador Gregorio, sin duda alguna la coordinación entre las instituciones es de suma importancia para que el Sistema Nacional Anticorrupción tenga la contundencia en esta actividad con una coordinación adecuada. ¿Cómo visualiza usted o qué acciones buscaría que se implementaran de forma inmediata para que la Auditoría Superior de la Federación esté en condiciones de asumir los compromisos del Convenio General de Colaboración celebrado con la Procuraduría General de la República? ¿Cuáles serían esas acciones que desde la auditoría se implementarían para buscar pues que se den esos pasos firmes y contundentes de coordinación? En mi particular punto de vista,
la Auditoría Superior de la Federación es garante de credibilidad de las instituciones, pero sin duda esa coordinación es fundamental. Muchas gracias, diputado Rojas. Tocaría el turno a la pregunta de las organizaciones ciudadanas. Vamos a sacarla de manera aleatoria. Le pediría al diputado Rojas si me saca una pregunta, por favor. Saque usted una pregunta. Muchísimas gracias, diputado. Es una propuesta de fundar. ¿Qué políticas públicas o programas para la prevención y atención de la corrupción propondría como integrante del Sistema Nacional Anticorrupción y por qué? Se la voy a enviar, contador, para que la tenga usted clara. Tendrá usted 10 minutos para el uso de la voz y responder las interrogantes aquí realizadas. Muy bien, trataré de contestar las preguntas en el tiempo que tenemos. Obviamente es poco tiempo, pero vamos a hacer el esfuerzo de síntesis. Hablamos primero la pregunta que usted, en su carácter de presidente, ahorita me estaba haciendo, señor diputado, en relación a los pliegos de observaciones que tienen poco resultado ya hacia el final, ¿no? Mire, yo creo que esta es una de las cosas muy importantes que ahora se van a dar con el Sistema Nacional Anticorrupción. Anteriormente había mucha, digamos, crítica por parte del Poder Judicial hacia las entidades fiscalizadoras, de que no argumentaban bien, no sustentaba bien los casos que les mandaban para efectos de las resoluciones. Yo creo que ahora con la permanencia o con la asistencia de todas las entidades que fiscalizan y tienen que ver con la transparencia en el comité coordinador, este es un hecho muy importante porque ahí se van a poder ventilar muchas de las situaciones que realmente han venido siendo críticas por un lado y por el otro. Por ejemplo, las gentes que trabajan en la Secretaría de la Función Pública y en la auditoría decían que de parte del Poder Judicial siempre les rechazaban los casos que ellos mandaban. Y obviamente suponían que las resoluciones como tal no estaban debidamente sustentadas. Yo creo que en esta parte ahora de que en el tribunal va a haber un área específica y desde luego experimentada en casos de corrupción y en casos de manejo de recursos públicos, ahí se va a dar precisamente una situación muy importante porque se van a poder, digamos que airear todos los casos importantes que anteriormente nadie los conocía. Venían las resoluciones y finalmente eran las críticas tanto para la Secretaría de la Función Pública como para la Auditoría Superior, pero no se sabía a ciencia cierta si efectivamente iban mal sustentados los expedientes o las resoluciones que daba el Poder Judicial no eran muy adecuadas. Insisto, ahora con esta situación se va a tener esa ventaja de que ahí mismo se van a airear muchas de las situaciones. Yo creo que ahora los pliegos de observaciones que mandan estas dos entidades fundamentalmente sí van a tener mayor oportunidad de éxito porque también estas propias instituciones, sobre todo la Auditoría Superior, va a poder coadyuvar y va incluso también a poder inconformarse cuando las resoluciones no sean como ellos consideran que debieron haber sido. La diputada Corichi. Qué pregunta tan difícil, diputada Corichi. Bueno, mire usted, yo desde luego como contralor siempre he sido apegado a las leyes. Y yo cuando pensé en conformarme o poner mi recurso de amparo, en aquella ocasión
fue precisamente porque a mí me habían elegido por 8 años en el puesto de la Contaduría Mayor de Hacienda. Y entonces, cuando vinieron 3 años, se vino la decisión de que yo ya no iba a continuar en el puesto. Y finalmente por eso yo puse ese recurso de amparo, pues esperando a que las autoridades correspondientes resolvieran cuál era la situación. Yo desde luego no quise hacer escándalos públicos ni decir que estaba mal y nada. Yo me fui por el camino legal como corresponde, porque lo consideré ese acto que era de injusticia para mí y por eso apelé a las leyes correspondientes. El decirle la situación real desde mi punto de vista, pues también sería entrar en muchos detalles. Yo creo que la situación fundamental de que se dio en este caso es que había la costumbre que a esta área, a la Contaduría Mayor de Hacienda, la tuvieran controlado por parte de la Cámara de Diputados. Cuando a mí me eligieron como contador mayor de Hacienda, fue la primera ocasión en que realmente ya no había la mayoría de un partido aquí en la Cámara de Diputados, y esa razón fue, digamos, la determinante para que efectivamente ya tuviera independencia, autonomía la Contaduría Mayor de Hacienda. Y en algunos casos no se consideraba que fuera así, y querían desde diferentes autoridades aquí en la Cámara seguir controlando a la Contaduría Mayor de Hacienda. Obviamente era una situación que yo no iba a permitir. Siendo un órgano autónomo, no podía estar supeditado a uno u a otro partido político. Esas inconformidades sí me merecieron muchas presiones por parte de algunos miembros de la Comisión de Vigilancia en ese tiempo. Yo, desde luego, traté de mantener la autonomía de esa institución porque tenía la obligación, desde luego, de defenderla, porque si una entidad que fiscaliza no es autónoma, no es independiente, obviamente no va a poder llevar a cabo o realizar su trabajo de manera conveniente. Esa fue la situación por la que empecé a recibir muchas presiones, pero yo me mantuve firme en mis decisiones. Finalmente deciden recortarme el plazo y fue por eso que yo me inconformé ante las leyes correspondientes. La diputada Barrientos me preguntaba que viene el proceso electoral y que cómo dejar la institución ahorita. Mire, ahí le comentaría 2 cosas, diputada Barrientos. Una, afortunadamente tenemos un equipo muy sustentado, muy armado en la Contraloría del Instituto Nacional Electoral. A través de 9 años hemos hecho una muy buena organización y hemos hecho todos los manuales de procedimientos, los estatutos, la normatividad, todo ya está elaborado. Y también porque tenemos un equipo, como le comentaba usted, muy sustentado. Es una muy buena combinación de gente joven con gente experimentada. Yo creo que no habría absolutamente ningún problema en que la cabeza pudiera ahorita dejar ese cargo. Por otro lado, la Contraloría no interviene en el proceso electoral. Incluso a nivel de las leyes sí tiene prohibido el Contralor meterse a los asuntos electorales. La función fundamental del Contralor en el INE es revisar los ingresos y los egresos de la institución y también, como se acostumbra, hacer algunas auditorías del desempeño para ver si se están cumpliendo con las funciones. Pero en la parte electoral sí, definitivamente la Contraloría no se mete. Entonces, en el proceso, obviamente, que ahorita se viene, nosotros nos mantenemos definitivamente pues, ajenos a esa situación. Y por otro lado, tanto como dejar al INE, yo consideraría que no, porque como es de su conocimiento, la propia Constitución habla de que la Contraloría del INE
y la Auditoría Superior de la Federación deben coordinarse para hacer todos los trabajos de revisión, de auditoría, y así nos hemos mantenido precisamente con la Contraloría del INE haciendo este tipo de revisiones. Yo creo que ya por la experiencia que yo tengo de ser yo elegido para este puesto, yo creo que sumaría mucho con el equipo que se quede en la Contraloría por el conocimiento que ya afortunadamente se tiene en este aspecto. Creo que no habría, digamos, un abandono por parte mía en ese sentido, sino al contrario, reforzar el trabajo de la auditoría en beneficio de la propia institución. La diputada Paloma Canales me preguntó acerca de la visión de cómo combatir la corrupción. Yo en algunos artículos que he tenido la oportunidad de escribir en algunos medios, yo he dado mi opinión que desde hace algún tiempo algunas áreas de fiscalización importantes se han ido más hacia el trabajo preventivo, hacia el trabajo de evaluación del control interno. Y no quiero con esto decir que el trabajo de control interno y de evaluación no sean importantes, pero yo tengo la convicción de que sobre todo la auditoría y la Secretaría de la Función Pública tienen como actividad fundamental el combate a la corrupción. Dicen que a garrotazos no se resuelve la corrupción, pero yo creo que menos se resuelve revisando los organigramas o revisando las posibilidades de riesgos o revisando algunas cosas preventivas que desde mi punto de vista no tienen un resultado claro en los ámbitos de fiscalización. Alguna vez en el Senado, cuando se discutía el Sistema Nacional Anticorrupción, el señor Juan Pardinas hablaba y utilizaba un término, es una palabra un poquito difícil de pronunciar, la procrastinación, que quiere decir dejar para después las cosas o dedicarse a las situaciones más fáciles. Don Gregorio, se le agotó el tiempo, lleva usted 1 minuto 10 segundos más, le daríamos otro minuto para concluir con las preguntas que faltan, por favor. Y entonces, yo opino igual, gracias, señor diputado, yo opino igual que el señor Pardinas. Se ha estado trabajando en cosas menos problemáticas y yo creo que el combate a la corrupción debe hacerse en una forma mucho más definitiva, mucho más fuerte, mucho más tajante. Si no se hace así, seguimos trabajando en cosas que no tienen un efecto inmediato en materias de corrupción y esta situación ha sido, es preferible evitarse problemas con los auditados que definitivamente hacer cosas que causen problemas. Yo creo que el estar en un puesto de estos, pues no es para ganar simpatías, no es para ganar concursos de popularidad. Si realmente se quiere hacer un trabajo, se debe hacer un trabajo muy efectivo. Y por eso yo creo que hemos estado un poquito enfocándonos hacia esa parte y debemos de darle mucho más forma, mucho más contundencia a las revisiones que tienen que ver con el combate a la corrupción. Bueno, yo creo que en algunas situaciones sí he contestado lo que sobre todo nos preguntaban acerca de las políticas públicas, la propuesta de fundar, y las otras situaciones del SAT y todo, que es la especialidad de la diputada Minerva Hernández, pues yo creo que insisto, ahora en el Sistema Nacional Anticorrupción tenemos muchas herramientas para poder obtener información a través de la plataforma y poder tener mucho más datos para hacer un mejor trabajo de fiscalización. Muchas gracias, don Gregorio. Hemos escuchado con atención, usted lo ha visto, su exposición, argumentación de los objetivos y de los planes que tiene usted para, en caso de ser nombrado titular de esta importante institución. Le agradecemos su participación. Y le pediría yo a la Secretaría Técnica